se filtró la primera versión, un borrador del proyecto del pedido de facultades que el gobierno alista para enviar al Congreso de la República, para enviar a la Cámara de Diputados. En el siguiente reportaje, Diana Falcón nos cuenta cuáles son esas medidas concretas, por ejemplo, en seguridad, en economía, incluso en la reforma del Estado. Apenas se puso la banda presidencial, Keiko Fujimori remarcó y le puso nombre a su primer reto frente al nuevo Parlamento bicameral. Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno del niño y la inseguridad ciudadana, emitiremos decretos de urgencia y solicitaremos al Congreso facultades delegadas. Adelantó sin detalle algunas de las medidas que las dos cámaras deberán evaluar. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Y aunque no fue un anuncio que necesite ser incluido en el paquete de facultades legislativas, adelantó una medida que contrastó con su postura de campaña. Un anuncio que generó aplausos, pero que también reavivó viejos debates. Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Promesa que ya tiene fecha. El aumento será aplicado al cierre del primer año de gobierno. Beneficiaría al 2% de la población laboral formal. Hay una decisión política de la presidenta de aumentar el sueldo. Bueno, sería irresponsable con 3 días dar un análisis, pero ten la absoluta seguridad que va a ser a la brevedad. ¿2026? Eso tendría, en este año de todas maneras, creo yo que se podría dar. Antes del incremento se intentará fortalecer las MIPES, con bonos cuyo monto ni acceso se ha detallado. Este costo va a seguir siendo permanente. Entonces puede que ese bono compensatorio ayude a la transición, pero lo que se requiere es que se logren estas reformas laborales y tributarias que están en el paquete de facultades legislativas para que todo eso acompañado pueda permitir más formalización. Si se queda solo en el aumento de remuneración mínima vital, va a ser sí o sí una barrera mayor a la formalización, sobre todo en MIPES. Después de su primer mensaje por 28 de julio, Keiko Fujimori tomó juramento a los 18 integrantes del gabinete que lidera Luis Galarreta, vicepresidente y secretario general de Fuerza Popular. Señor Luis Fernando Galarreta Velarde, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. La convocatoria a cada uno de los integrantes del gabinete de Luis Galarreta se hizo apenas Keiko Fujimori fue proclamada como la ganadora de la segunda vuelta. Ella misma los convocó y los citó en su casa de San Borja. En la víspera de la presentación de los 3 ministros hubo una cita clave. Keiko Fujimori convocó a los futuros integrantes del gabinete al local de Fuerza Popular en San Isidro. Ahí se definieron las prioridades, los lineamientos y la hoja de ruta con la que el nuevo gobierno se presentaría al país. Tener un contacto directo con los sectores en los cuales estamos involucrados, dar una imagen de austeridad ante la opinión pública, no abusar de los beneficios. En esta reunión también habría participado Miguel Torres. Su peso dentro de Fuerza Popular y el rol que asumirá como presidente del Senado lo convirtieron en pieza clave de este encuentro. Otro pedido realizado por Keiko Fujimori a sus ministros habría sido la participación de mujeres en su gobierno, decisión que contrasta con la presencia únicamente de 2 ministras en su gabinete. La administradora María Seminario Marón en la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables y la ingeniera en Industrias Alimentarias Maritza Canales Martínez en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, juro. Un día después de la asunción de mando y antes incluso de asistir a la parada militar, la secretaria de PCM convocó al Consejo de Ministros a primera hora del 29 de julio. El objetivo, afinar el pedido de facultades legislativas para enfrentar las 2 principales amenazas que afronta el país. En el Consejo de Ministros del 29 de julio se trató específicamente el tema de la seguridad ciudadana y del fenómeno del niño. Eso sigue siendo la mayor prioridad.
Tras el primer Consejo de Ministros de la nueva era fujimorista, se filtró este documento de 9 páginas en el que se adelantó los temas sobre los que se pedirían facultades legislativas. Bueno, esperemos que se tramite con la celeridad con que la Constitución señala que se le debe dar a los proyectos que vienen del Ejecutivo y que se priorice todos los temas que se han presentado porque son fundamentales para poner en marcha nuestro país. El documento al que el Ejecutivo calificó como un borrador se empezó a escribir antes de que los ministros se pongan el fajín. Según esta página de exposición de motivos, el domingo 26 de julio. Un borrador preliminar que habría sido supervisado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y que habría llegado a manos de los senadores y diputados del oficialismo en calidad de documento reservado. Modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número. Un paquete de propósitos que generaron en varios puntos controversia y sobre todo en el ámbito laboral. Hay unas razones a favor y en contra de parte de diversos sectores empresariales. Por ejemplo, el sector gastronómico, turístico, de recreación, está a favor de los feriados. Pero por otro lado, el sector manufacturero, el sector industrial dice que son días que se perjudican porque si tienen que seguir trabajando, porque tienen que cumplir con algún tipo de encargo, tienen que pagar más. Lo que nosotros estamos buscando es el justo equilibrio y para eso necesitamos medir el impacto de los feriados. La reducción de feriados estipulados en el documento ha sido descartada por el ministro y la misma presidenta. Es una cuestión que no se va a dar, ¿no? No se van a disminuir los feriados ni tampoco se van a aumentar. No va a haber recorte de los feriados ni tampoco aumento. Ningún recorte de ningún derecho laboral. Otra medida que figura en el primer borrador de pedido de facultades legislativas es prever y regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad y control de penales. Una propuesta populista para unos, rigurosa y necesaria para otros. En Ecuador se dio esta experiencia, pero lo que ocurría en Ecuador es que en los penales como el del Litoral, por ejemplo, choneros y tiguerones se mataban dentro de la cárcel haciendo uso de armas de fuego. Eso justificó que el gobierno de Noboa utilice a los militares en las penitenciarías. Pero el Perú tiene una realidad distinta y habría que analizar qué es específicamente lo que buscamos evitar, controlar o disuadir en cada uno de estos penales. La medida buscaría frenar el crimen organizado desde las cárceles y acabar con los planes de extorsión que se tejen tras los barrotes. No se ha precisado, sin embargo, cuál será el rol de los trabajadores del INPE junto a las Fuerzas Armadas y en qué tipo de penales se aplicarán los cambios. Son un conjunto importante de números, de decenas de centros penitenciarios y no existe suficiente número de miembros de las Fuerzas Armadas para poder cubrir absolutamente todo. Entonces, debemos suponer que el control de las Fuerzas Armadas va a ser específico en algunas zonas. ¿Pero en qué zonas? En Chayapalca, en Condós. El pedido de facultades legislativas incluirá también aspectos económicos. Se planteó en el borrador la posibilidad de derogar la ley que fija topes, límites a las tasas de interés. Una tasa fijada por el Banco Central de Reserva, que hoy llega a 114.13% anual en moneda nacional y a 99.84% anual en moneda extranjera. Porcentajes que podrían crecer mucho más. Si actualmente el tope de interés es 100%, que quiere cobrar 200, 300, 400, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, pero el BCR tiene la facultad de fijar estos topes, ¿por qué no lo hace? ¿Se incluyen estos puntos dentro del pedido de facultades? ¿Van a apoyar? Yo particularmente en ese punto no. ¿Pedirán que se excluya? ¿Cómo harían entonces? Sí, claro, porque ellos piden unas facultades y eso se tiene que dictaminar. Al momento de dictaminar, obviamente uno tiene que evaluar qué va, qué no va. Pongamos el ejemplo de una persona cuyo perfil de riesgo requiere una tasa de interés más alta que el tope máximo. Debido a que no se puede cobrar más allá de este tope, las entidades financieras van a decidir no otorgar este crédito. Entonces, esta persona no va a poder acceder a un crédito formal y va a ir más bien al mercado informal de créditos. Entonces, en el mercado informal de créditos, en el IPE estimamos que hay alrededor de 605.000 familias. Y estas familias, en su mayoría, pagan tasas de interés que pueden ser mucho mayores que el tope. Estimamos que alrededor del 50% paga hasta 500% de interés.
que 5 veces que el tope actual. Entonces, tener un tope de tasa de interés lo que hace es que genera una barrera a muchas personas a acceder a un crédito formal. Desde el gobierno aseguran que el borrador será ajustado, que cada punto será debatido. El documento final será enviado a la Cámara de Diputados, donde será debatido. De ser aprobado, pasaría a la Cámara de Senadores, donde tienen la potestad de promulgar la ley u observar el dictamen. Antes, sin embargo, se tiene que nombrar a los presidentes de las comisiones legislativas y escuchar a los representantes de las dos cámaras. Bueno, esta primera versión que se filtró esta semana del proyecto de facultades legislativas que va a solicitar el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, valgan verdades, es bastante ambicioso. Se está planteando una reforma tributaria, por ejemplo, se está planteando medidas sustanciales o cambios sustanciales en la política de seguridad, se está planteando una reforma laboral enfocada en promover el empleo juvenil, se está planteando una reforma del Estado, una reforma integral del Estado. Claro, todavía son lineamientos generales. Lo que toca ahora es justamente ver el detalle de las medidas en estos lineamientos generales. Y, dicho sea de paso, para justamente hoy se había programado un Consejo de Ministros porque varios ministros, el gabinete Galarreta, tenía como objetivo, tenía como prioridad plantear o aprobar este proyecto de facultades delegadas el día de hoy para ser enviado al Congreso de la República, a la Cámara de Diputados, en el transcurso de esta semana que viene. Sin embargo, esto no ha podido concretarse. ¿Debido a qué? Debido a que los equipos ministeriales no están completos. Sí, están designados los ministros de Estado, pero los ministros de Estado tienen que nombrar a sus viceministros y también al personal técnico para poder justamente discutir estos proyectos, para poder discutir las medidas concretas, ajustarlas, porque todavía evidentemente hay mucho que ajustar. Entendemos que eso va a suceder en los próximos días. Con los equipos completos en cada ministerio, se entiende que ya se va a poder plantear con mucho mayor nivel de detalle una versión final de las facultades delegadas que se va a solicitar al Congreso de la República, donde empieza todo otro problema, porque claramente Fuerza Popular no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y hemos escuchado determinadas voces, sobre todo en Juntos por el Perú y también en Ahora Nación, señalar que de por sí no están de acuerdo en darle justamente estas facultades para que el gobierno legisle. Vamos a ver qué ocurre. Hay mucho de negociación y de conversación política que tiene que surgir para ver estas medidas o para ver cómo se materializan estas medidas.